y esto es Tres Ovejas. Hoy les quiero mostrar el modo en el que yo tejo suéteres para niños en una sola pieza. Este suéter lo tejí el año pasado para media estación con un hilo de algodón, y cuando subí la foto a Instagram muchísima gente me pidió el patrón del suéter. La verdad es que nunca escribí el patrón del suéter, pero bueno, hoy le quiero tejer una versión de invierno y un poco más grande porque este suéter ya no le queda, y me pareció buena idea mostrarles cómo lo hago. Este suéter está tejido en una sola pieza, desde arriba hacia abajo, con canesú redondo y todo en media vareta. Yo lo tejo de una manera que me resulta fácil, sin demasiados cálculos ni demasiadas complicaciones. Voy midiendo la pieza sobre el cuerpo de Sofi o sobre otra prenda que le quede bien. Y bueno, les quería mostrar el modo en que lo hago. Seguramente hay miles de formas de tejer este suéter, pero esta es la forma en la que yo lo hago, me resulta fácil y me funciona. Para realizar este suéter voy a utilizar un hilado semigrueso, en este caso es un acrílico sedificado, y una aguja número 6 para que el tejido no quede tan apretado, sino que quede bastante flexible. Lo que vamos a hacer para comenzar el suéter es este canesú redondo, ¿sí? Aquí va la cabeza, que al doblarlo nos queda de este modo, y desde el cual después vamos a tejer el torso del suéter, las mangas y por último el cuello. Vamos a comenzar con una hilera de cadenas. Yo necesito que mi hilera de cadenas, que mi cantidad de cadenas sea múltiplo de 6, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, hago una hilera de cadenas y la mido en el contorno de la cabeza de la persona, ¿sí? En este caso, yo necesité 68 cadenas. Como yo necesito que mi cantidad de cadenas sea múltiplo de 6, siempre lo voy a llevar a un número múltiplo de 6 para arriba, ¿sí? Nunca voy a restar cadenas porque por una cuestión lógica no va a pasar el cuello por la cabeza de la persona, ¿sí? Entonces, la cabeza de Sofi, con este hilado, con esta aguja y con mi forma de tejer, necesita 68 cadenas. Como yo necesito que ese número sea múltiplo de 6, ¿qué hago? Lo llevo a 72 cadenas, que es lo que voy a necesitar para realizar los aumentos. Una vez que yo tengo la cantidad de cadenas que necesito, en mi caso son 72, voy a unir la primera con la última con un punto enano o deslizado, teniendo en cuenta que no se me giren las cadenas, ¿sí? Uno al principio con el final. De esta forma vamos a tejer el canesú en círculo. Una vez que ya está unido, voy a hacer 2 cadenas de subida y voy a tejer una media vareta en cada cadena. Si yo tengo 72 cadenas de base, tengo que tener 72 medias varetas, ¿sí? Tratando de no saltearme ninguna cadena ni tejer ninguna de más, ¿sí? Bueno, ya tengo mis 72 medias varetas. Lo que voy a hacer es unir con un punto enano o deslizado en el primer punto, ¿sí? En este, luego de las 2 cadenas de subida. ¿Esto por qué es? Porque cuando yo realizo el punto enano, le estoy sumando un punto más al tejido, ¿sí? Que es este. Con lo cual, si yo cerrara en las cadenas de subida, tendría 73 puntos. Yo necesito una cantidad de puntos exacta para poder hacer bien los aumentos. Entonces, cierro en el primer punto luego de las 2 cadenas de subida, porque así compenso. Sumo 1, pero resto 1, ¿sí?
Ahora lo que voy a hacer es una vuelta de aumentos. Y así vamos a intercalar una vuelta con aumentos y una sin aumentos hasta tener el tamaño deseado, que eso lo vamos a saber probándolo en el cuerpo de la persona que va a hacer el suéter o en alguna prenda que le quede bien, ¿sí? Entonces, dijimos, yo tengo 72 puntos, es múltiplo de 6, ¿sí? Y a su vez me entran 12 veces 6 puntos en esta cantidad. Eso quiere decir que si yo voy a hacer un aumento cada 6 puntos, voy a aumentar 12 puntos. Que esa va a ser la cantidad que yo voy a aumentar en todas las vueltas con aumento, ¿sí? O sea, mis 72 puntos tienen 12 veces 6. Ese 12 me determina la cantidad de aumentos que yo voy a tener en todas las vueltas que haga aumentos, ¿sí? A su vez, yo tengo que aumentar un punto cada 6 puntos. Esto no, o sea, muchas veces cometemos el error de decir, bueno, tengo que aumentar cada 6 puntos, entonces hago 6 puntos sin aumento y un aumento. Eso está mal, porque el aumento lo estaría haciendo en el punto número 7, entonces me va a quedar desfasado. Yo tengo que hacer un aumento cada 6 puntos. Eso quiere decir que voy a hacer 5 puntos sin aumento y en mi sexto punto voy a hacer un aumento. Subo con 2 cadenas de subida. Recuerden que siempre cuenta como un punto. Y voy a hacer 5 puntos. 3, 4, 5. Y en mi sexto punto voy a tejer un aumento. O sea, 2 puntos en el mismo punto, ¿sí? Y continúo así toda la vuelta. Tejo 5 puntos sin aumento. 3, 4, 5. Y en el sexto punto un aumento. O sea que al final de la vuelta, si yo dije que en cada vuelta con aumentos voy a aumentar 12 puntos, yo empecé con 72 puntos, al final de la vuelta tengo que tener 84 puntos. Bueno, yo ya terminé mi primera vuelta con aumentos, ¿sí? En el último punto, si todo va bien, me tiene que quedar un aumento. Y fíjense que este no se teje, parece que fuera un punto, pero en realidad es la base de las cadenas de subida, ¿sí? O sea, yo tengo que llegar acá con un aumento. Voy a cerrar siempre en el primer punto después de las 2 cadenas de subida, ¿sí? Con un punto enano o deslizado. ¿Ven cómo me va quedando? Ahora voy a hacer una vuelta sin aumentos. Entonces, si yo en la vuelta 2 terminé con 84 puntos, voy a tejer una vuelta sin aumentos y también me tienen que quedar 84 puntos. ¿Sí? Toda la vuelta sin aumentos. En este canesugo en media vareta vamos alternando una vuelta con aumentos y otra sin aumentos. Bueno, yo ya terminé la vuelta sin aumentos, o sea, hasta ahora tengo mi primera vuelta sin aumentos, mi segunda vuelta con aumentos cada 6 puntos, mi tercera vuelta sin aumentos, tengo 84 puntos, que es lo que me corresponde a mí, de acuerdo a la cantidad de puntos con la que empecé. Voy a cerrar la vuelta con un punto enano o deslizado en el primer punto, luego de las 2 cadenas de subida, ¿sí? En este. Y ahora voy a empezar una vuelta con aumentos. Esta vez los tengo que hacer
cada 7 puntos, o sea que voy a hacer 6 puntos y un aumento. Empiezo con 2 cadenas de subida que siempre cuentan como un punto y voy a realizar 6 puntos y un aumento. O sea, en mi séptimo punto voy a realizar un aumento, ¿sí? 6 puntos simples. Acá están los 6 puntos simples y en el séptimo punto un aumento, o sea, 2 puntos tejidos en el mismo punto. Y así continúo toda la vuelta, siguiendo lo que dijimos anteriormente, que cada vuelta voy a aumentar 12 puntos. En esta vuelta yo tengo que llegar a 96. Bueno, ya terminé mi vuelta número 4 y tengo 96 puntos, ¿sí? La cerramos en la cabecita del primer punto después de las 2 cadenas de subida. Y ahora me corresponde hacer una vuelta sin aumentos. Tejemos 2 cadenas de subida que cuentan como el primer punto y voy a tejer un punto simple en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Por lo tanto, si mi vuelta número 4 terminó con 96 puntos, esta vuelta, que es la número 5, va a tener también 96 puntos. Toda la vuelta sin aumentos. Bueno, ya terminé mi vuelta sin aumentos. Vamos a cerrar como todas las vueltas en el primer punto, luego de las 2 cadenas de subida, punto enano o deslizado, ¿sí? Ahora me toca hacer vuelta con aumentos. Yo mi última vuelta la hice un aumento cada 7 puntos, o sea 6 puntos y un aumento. Ahora me toca un aumento en la secuencia de 8 puntos, con lo cual voy a hacer 7 puntos y un aumento. Hacemos 2 cadenas de subida que cuentan como el primer punto y vamos a tejer 7 puntos y un aumento. 7 puntos simples y en el número 8 hago 2 puntos. Esto lo repito 12 veces, ¿sí? 2, 7 y en el número 8 nuevamente un aumento. Voy a tejer toda la vuelta así y me van a quedar un total de 108 puntos, o sea, de 96 voy a pasar a 108 puntos, ¿sí? Como dije anteriormente, en cada vuelta le sumamos, en cada vuelta con aumentos, le sumamos 12 puntos más. Simplemente porque tejo 12 veces la misma secuencia, ¿sí? De 7 puntos en este caso y un aumento. Bueno, como verán, ya terminé
mi vuelta con aumentos. Voy a cerrar en el primer punto luego de las 2 cadenas de subida, como todas las vueltas, ¿sí? Y ahora me toca hacer una vuelta sin aumentos. 2 cadenas de subida que cuentan como un punto. Y un punto simple en cada punto de la vuelta anterior. Mi vuelta anterior terminó con 108 puntos. Por ende, esta también tiene que tener 108 puntos, ¿sí? Como verán, en esta parte del canesú estamos intercalando una vuelta sin aumentos y una vuelta con aumentos. Finalizada mi vuelta sin aumentos, tengo mis 108 puntos, cierro en el primer punto, luego de las cadenas de subida con un punto enano, ¿sí? Miren cómo va quedando. ¿Ven cómo ya empieza a tomar forma de canesú? Bueno, ahora me tocaría una vuelta con aumentos. La última que hice con aumentos fue en una secuencia de 8 puntos. Hice 7 y un aumento. Ahora tengo que hacer 8 y un aumento. 2 cadenas de subida. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el número 9 hago 2 puntos, o sea, un aumento. Entonces hago 8 puntos simples y un aumento. Y el punto número 9 tejo 2 puntos. Si yo tenía 108 puntos en la vuelta anterior, en esta vuelta tengo que tener 12 más. Serían 120, ¿sí? Eso con la cantidad de cadenas que yo empecé. Recuerden que cada uno va a tener una cantidad distinta de acuerdo a la cantidad de cadenas con las que empezó. O sea, de acuerdo al tamaño de la cabeza de la persona que va a usar el suéter. Entonces, toda la vuelta así, 8 puntos simples, y en el noveno, sería en este, tejemos un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto. Y así hasta finalizar la vuelta. Finalizada mi vuelta de 8 puntos y un aumento, cerramos como siempre en el primer punto luego de las 2 cadenas de subida con un enano o deslizado, ¿sí? Así va quedando. Y ahora 2 cadenas de subida, un punto simple en cada punto de la vuelta anterior, o sea, una vuelta sin aumentos. Yo mi vuelta anterior la terminé con 120 puntos, por ende esta vuelta, que es sin aumentos, también va a terminar teniendo 120 puntos. Todos puntos simples, sin aumento, hasta finalizar la vuelta. Habiendo finalizado
mi vuelta de puntos simples sin aumentos, cierro en el primer punto, ¿sí? Luego de las 2 cadenas de subida. Yo ahora tengo 120 puntos y me toca una vuelta con aumentos, ¿sí? Justo en este número que es redondito, 120 puntos, vemos clarito. Si yo lo divido por 12, tengo 12 secuencias de 10 puntos, ¿sí? O sea que dentro de los 10 puntos yo tengo que hacer un aumento. Entonces voy a hacer 9 puntos y un aumento, ¿sí? Lo cual coincide con mi vuelta anterior de aumentos en la que yo hice 8 puntos y un aumento. Entonces ahora, 2 cadenas de subida, y voy a hacer 9 puntos y un aumento. Este es el noveno. Y en el décimo voy a tejer 2 puntos en el mismo lugar. Y así toda la vuelta, o sea, voy a repetir esta secuencia 12 veces. Por lo tanto, si yo tenía 120 puntos, al repetirla 12 veces, aumento 12 puntos en la vuelta. Por ende, al finalizar esta vuelta, yo voy a tener un total de 132 puntos, ¿sí? Bueno, yo ya finalicé mi vuelta de aumentos, de 9 puntos simples y un aumento. Terminé con un total de 132 puntos. Cierro la vuelta como siempre en la cabecita de la primera media vareta, después de las 2 cadenas de subida. Ven que la salteo. Cierro ahí para mantener los 132 puntos. Y ahora voy a tejer una vuelta sin aumentos. O sea, voy a tejer un punto simple sobre cada punto de la vuelta anterior. Y al finalizar debo mantener mis 132 puntos, ¿sí? Bueno, yo ya finalicé mi vuelta de 132 puntos, ¿sí? Mi vuelta simple sin aumentos de 132 puntos. Y como ven, el canesú está bastante avanzado, ¿sí? Con lo cual, como no la tengo a Sofía acá para probarle, lo voy a probar en una prenda de ella que le queda bien. Este es un suéter que también le tejí yo, que le queda perfecto hoy en día, ¿sí? En el que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner, ¿sí? Esto sería el comienzo del suéter. Y como ven, le falta casi nada para llegar a la sisa. Yo lo que necesito es que este círculo, digamos, doblado así por la mitad, porque es como va a ser el suéter, llegue a la sisa, ¿sí? Para lo cual yo creo que con una vuelta más va a estar bien. 1 o 2 vueltas. Entonces, habiendo probado esto, voy a continuar tejiendo una vuelta más. Yo la última vuelta la hice sin aumentos. Como ustedes ya saben, íbamos intercalando una vuelta con aumentos y una sin aumentos. Entonces ahora me tocaría hacer, yo hice la última con aumentos, 2, 4, 6, 8, 9 y un aumento, ¿sí? Entonces, luego hice la vuelta sin aumentos y ahora me tocaría hacer 10 y un aumento, ¿sí? Recuerden siempre que las 2 cadenas de subida cuentan como un punto. Entonces dijimos que vamos a hacer 10 y un aumento. Este es el décimo. En el
número 11 voy a hacer 2 puntos, o sea, un aumento. Continúo así toda la vuelta, o sea, esta secuencia de 10 puntos y un aumento se va a repetir durante toda la vuelta y se va a repetir 12 veces, ¿sí? Al finalizar la vuelta, si yo esta vuelta la empecé con 132 puntos, la voy a terminar con 144, ¿sí? Bueno, yo acá ya tengo listo mi canesú con los puntos que necesitaba. Le agregué una vuelta más sin aumentos, ¿sí? O sea, mi anteúltima vuelta fue 10 puntos sin aumento y un aumento, y la última fue una vuelta sin aumentos. Esto me da un total de 144 puntos. Bueno, hasta acá es donde hay que usar mucho las matemáticas, pero es necesario para poder llevar a cabo los aumentos de una manera equilibrada y que quede bien, ¿sí? Ustedes, si necesitan tejer más, o sea, si cuando llegaron a este tamaño no llegaron a la sisa, lo que van a hacer es seguir tejiendo del mismo modo, ¿sí? Una vuelta sin aumentos y la siguiente una vuelta con aumentos, con la cantidad de aumentos que corresponden. Si yo acá tejiera una vuelta con aumentos, me tocaría tejer 11 y un aumento, después tejería una vuelta sin aumentos, después tejería 12 y un aumento, otra vuelta sin aumentos, y así sucesivamente hasta que lleguen al tamaño que necesitan. El tamaño que necesitamos es, digamos, cuando llegamos a la sisa bien con soltura, para que no quede tan ajustado, con un poquitito de soltura. Una vez que tenemos el canesú del tamaño que necesitamos, lo que vamos a hacer es tejer el torso, ¿sí? Para lo cual vamos a tomar una cierta cantidad de puntos para la parte delantera y la misma cantidad de puntos para la parte trasera, dejando la cantidad de puntos necesaria para las mangas. Yo lo que voy a hacer es, voy a dividir la cantidad de puntos que tengo por 4, teniendo en cuenta que mi delantero y mi parte trasera tienen que tener la misma cantidad de puntos, y lo mismo con las mangas. Mis dos mangas tienen que tener la misma cantidad de puntos, ¿sí? Por lo general, el delantero y trasero siempre tienen entre 8 y 10 puntos más que las mangas. Entonces mi división quedó: yo voy a utilizar 41 puntos para la parte delantera, 41 puntos para la parte trasera, ven que ya lo tengo marcado con mis marcadores de punto, y voy a utilizar 31 para una manga y 31 para la otra. Esto me da un total de 144 puntos, ¿sí? Y como dije antes, mi delantero y mi trasero tienen 10 puntos más que mis dos mangas. Entonces lo que voy a hacer es directamente empezar a tejer salteando los puntos de las mangas, ¿sí? Y vamos a tejer con la técnica tubular lo que es el torso del suéter. Entonces voy a hacer lo siguiente. Primero voy a tejer los 41 puntos de mi delantero, ¿sí? Entonces voy a hacer 2 cadenas de subida como siempre y voy a tejer. Ya ahora no realizamos más aumentos, ¿sí? Simplemente tejemos un punto simple, en este caso medias varetas, seguimos tejiendo medias varetas sobre cada punto de la vuelta anterior. Entonces voy a tejer los 41 puntos que corresponden a mi delantero. Puede ser el trasero también, porque ambos van a tener la misma cantidad de puntos, ¿sí? Bien, yo ya estoy por llegar a mi punto número 41, que sería este. Cuando tejí los 41 puntos de mi delantero, voy a saltear 31 puntos que corresponden a una de las mangas, ¿sí?
esos 31 puntos no los tejo y me voy al primer punto de la parte trasera, ¿sí? O sea, salteo 31 de la manga y empiezo a tejer la parte trasera directamente, sin hacer nada, ¿sí? Tejo una vareta y comienzo a tejer los 41 puntos de la parte trasera. ¿Ven cómo ya me queda marcada la manga? ¿Sí? Los puntos de la manga los vamos a tomar al final, una vez que yo ya tenga terminado el torso. Tomaremos los puntos y tejeremos ambas mangas. Por ahora quedan así. Bueno, yo ya llegué al punto número 41 de mi parte trasera, ¿sí? Y ahora voy a saltear los 31 de la segunda manga, no los voy a tejer, y voy a unir con un punto enano, siempre en el primer punto salteando las 2 cadenas de subida. O sea, seguimos utilizando el mismo modo. No cerramos en las cadenas de subida, sino en el punto que le sigue. Directamente cerramos con un punto enano o deslizado. ¿Y ven? ¿Cómo me quedó? Yo ya tengo marcado lo que va a ser el torso, ¿sí? Y lo que van a ser las mangas. Entonces, tengo 41 puntos del lado delantero, 41 puntos del lado trasero, lo que suma un total de 82 puntos. A partir de ahora, yo voy a tejer con la técnica tubular, siempre levantando 2 cadenas de subida que cuentan como un punto, tejo la vuelta entera, cierro en el primer punto luego de las 2 cadenas de subida. Entonces, levanto, tejo y cierro todas las vueltas sin aumentar hasta lograr el largo que yo deseo para mi suéter. Lo que vamos a tener que tener en cuenta acá es que le vamos a hacer un elástico. La cantidad de vueltas del elástico también va a ser a gusto, pero a la hora de medirle el suéter a la persona que lo va a usar, tengamos en cuenta, ¿sí?, que va a tener algunas vueltas del punto elástico. Así que ahora a tejer el torso. Bueno, yo acá ya tejí todo el torso, ¿sí? Le hice 23 vueltas manteniendo la cantidad de puntos del principio. Yo empecé con 82 puntos porque mi delantero tenía 41 y mi parte trasera 41, lo cual suman un total de 82. Entonces cada vuelta del torso la tejí de manera tubular y tiene 82 puntos, ¿sí? Y ahora le voy a hacer el punto elástico. Le hice 23 vueltas porque es el largo que le queda bien a Sofía. Ustedes eso lo van a ver, ¿sí?, de acuerdo a lo que necesiten. Y ahora voy a terminar el torso tejiendo un pequeño elástico, que lo voy a hacer alternando una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Entonces lo que voy a hacer es 3 cadenas de subida, porque ahora voy a trabajar con varetas en relieve, y voy a tomar la media vareta de la vuelta anterior, ¿sí?, envolviéndola. Paso la aguja de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante para que la punta me quede adelante y tejo una vareta. Esto es una vareta en relieve, ¿sí?, por delante. Y para hacer la vareta en relieve por detrás, lo que voy a hacer es, siempre empezando con una lazada, paso la aguja de atrás hacia adelante, envolviendo la media vareta de la vuelta anterior, y la vuelvo a pasar de adelante hacia atrás para que la aguja me quede por detrás. Y ahí tejo la vareta. Eso es una vareta en relieve por detrás. Y voy alternando una por delante y una por detrás, ¿sí? Vuelvo a hacer 2 despacito para que lo vean bien. Lazada
introduzco la aguja y la paso hacia atrás, o sea, no picando la cabecita del punto, sino al costado, en este huequito que me queda acá. La paso hacia adelante, envolviendo la media vareta de la vuelta anterior y tejo la vareta ahí. Y para hacer la trasera, lo hago a la inversa, ¿sí? Delantera y la trasera, pico de atrás hacia adelante y me voy de adelante hacia atrás, envolví la media vareta y tejo la vareta ahí atrás. ¿Ven cómo va haciendo este efecto de relieve? Y así voy a tejer unas 3 o 4 vueltas, de acuerdo a cómo voy a decidir la cantidad de vueltas de acuerdo a cómo me vaya quedando. Siempre voy a mantener mis 82 puntos. Este elástico lo estoy tejiendo con la misma aguja, se puede bajar un número de aguja para que quede más ceñido todavía, más apretadito. Yo lo hago con la misma aguja porque ya el elástico de por sí ciñe, y entonces ya le da ese efecto de más apretadito. Bueno, y así toda la vuelta y la cantidad de vueltas que uno desee. Bueno, acá ya le hice 3 vueltas de punto elástico y voy a cerrar. Recuerde que siempre cerramos en el primer punto luego de las 3 cadenas de subida, ¿sí? Esto me permite mantener siempre la misma cantidad de puntos. Cierro, corto y trabo la lana. Entonces ya tenemos el elástico del suéter terminado, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo tejer la manga. Yo tenía 31 puntos, había dejado para cada manga, ¿sí? Acá tengo los 31 puntos y tengo marcado con un marcador el primer punto. Lo que yo voy a hacer es, voy a hacer un nudo corredizo, ¿sí? Como cuando empezamos a tejer, lo ajusto al tamaño de la aguja, lo voy a dejar en el aire y voy a introducir la aguja en el primer punto que yo debería tejer, que es donde van a ir mis 2 cadenas de subida, ¿sí? Porque la manga la voy a tejer en media vareta también. Entonces paso el punto a través del primer punto y ahí realizo mis 2 cadenas de subida. De esta manera me queda ya trabado, ¿sí? Y voy a realizar una media vareta en cada uno de los 31 puntos, ¿sí? Está bueno ir contando los puntos porque a veces al final se confunde. Mi último punto sería este, pero esta ya es la primera vuelta del torso, ¿sí? Entonces si yo los cuento, evito tejer uno de más.
tomo todos los puntos de la manga. Bueno, yo acá ya hice mi punto número 31. Es lo que yo les digo. No sé si acá se puede apreciar. Yo tengo acá mis 2 cadenas de subida. Y acá a veces me tienta a tejerlo, pero esta ya es una vuelta del torso si yo lo miro así, ¿sí? Entonces, ojo que se me tejió mi punto número 31. Ahí va. Entonces yo lo que voy a hacer acá es unir con la primera media vareta salteando las 2 cadenas de subida, ¿sí? En su cabecita, como siempre. Ahí va. Uno con un punto enano o deslizado. ¿Ven? Acá me queda este huequito y está bien. Este es el único lugar donde cuando finalicemos el trabajo le vamos a dar una puntadita, ¿sí? Y ahora empiezo a tejer la segunda vuelta, 2 cadenas de subida, una media vareta en cada vareta de la vuelta anterior, y así durante mis 31 puntos. Y así toda la manga, ¿sí? La voy tejiendo también de manera tubular, ¿sí? Como hice con el torso. Y voy a tejer la cantidad de vueltas que necesite. Para saber esto lo vamos a ir midiendo o en el cuerpo de la persona que va a utilizar el suéter o con un suéter de esa persona, ¿sí? Que le quede bien. Entonces tejo la manga de manera tubular, todo en media vareta. Voy a subir siempre con 2 cadenas, voy a tejer mis 31 puntos, en mi caso, ustedes van a tejer la cantidad de puntos que le hayan quedado para la manga. Cierro la vuelta y así inicio una nueva, otra vez con 2 cadenas de subida, ¿sí? Yo no le voy a hacer ninguna disminución porque quiero que le quede un poco ancha, porque este suéter seguramente va a ser usado con ropa abajo, ¿sí? Pero si ustedes quieren en algún momento de la manga achicarla, pueden disminuir la cantidad de puntos. Yo por lo general cuando disminuyo lo hago al principio y al final de la vuelta para que la disminución quede del lado de abajo. Bueno, voy a terminar mi segunda vuelta. Y voy a unir en la primera media vareta luego de las 2 cadenas de subida, siempre, ¿sí? Y así continúo. Así voy a continuar tejiendo la manga del largo que yo necesite. Bueno, yo acá ya tejí la manga, tejí todas las vueltas que necesitaba, que en mi caso son 18, o sea, desde que tomé los puntos hice 18 vueltas, que es el largo que yo necesito. Esto, cada una va a tejer el largo que necesita de acuerdo a la persona que va a usar el suéter, ¿sí? Siempre medimos o en el cuerpo de la persona o lo medimos con alguna prenda que le quede bien. Y ahora voy a tomar una aguja número 5, yo todo el suéter lo trabajé con una número 6, para que el puño me quede un poquito más chico
que el tejido en sí, ¿sí? Voy a hacer 3 cadenas de subida ahora porque voy a trabajar con varetas en relieve. Voy a comenzar a hacer punto elástico como en la terminación del torso del suéter, ¿sí? Voy a tejer una vareta en relieve por delante. Recuerden que tomo el punto, el cuerpo del punto, introduzco la aguja hacia atrás, envolviendo el cuerpo del punto y la saco por delante para que la punta me quede adelante y poder tejer la vareta en relieve por delante, y tejo la vareta como si fuera una vareta común, ¿sí? Y la que sigue la voy a hacer por detrás, entonces voy a hacer lo contrario, voy a introducir la aguja de atrás hacia adelante y luego de adelante hacia atrás, envolviendo el cuerpo de la vareta así, para que la punta me quede por detrás y así tejer la vareta por detrás. Repetimos, lazada, introduzco la aguja por el costadito de la vareta, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, entonces así me queda su cuerpo envuelto, y tejo la vareta por delante y la siguiente por detrás. Introduzco la aguja de atrás hacia adelante y luego de adelante hacia atrás, que la punta queda por detrás, la vareta va a quedar envuelta, su cuerpito, y tejo la vareta ahí detrás. Y así vamos a hacer una por delante, una por detrás, hasta completar la vuelta. Yo le voy a hacer 3 vueltas. Una vez que llego al final de la vuelta, dejo la última vareta en relieve y voy a cerrar en la cabecita del primer punto luego de las 3 cadenas, o sea, las 3 cadenas de subida las salteo y cierro en la cabecita del primer punto. Esto es para no sumar un punto de más a cada vuelta. Empiezo la vuelta siguiente nuevamente con 3 cadenas de subida y ahora voy a respetar, voy a tejer como se me van presentando los puntos. El que aparece en relieve por delante lo tejo en relieve por delante, el que aparece en relieve por detrás lo tejo en relieve por detrás, y así hasta terminar la vuelta. Esta es la segunda vuelta y luego voy a tejer una tercera. Eso también es a gusto, cada uno teje el elástico del largo que quiere, que le gusta. O sea, le pueden hacer la cantidad de vueltas que deseen. Bueno, una vez que terminen las 3 vueltas, cierro como siempre en el primer punto luego de las 3 cadenas de subida con un punto enano o deslizado, y como ya terminé, corto la lana, la paso a través del rulo de la aguja y tiro para trabar el tejido. De esta manera yo ya terminé la manga, ¿sí?, del suéter. Yo ya hice la otra también. Ustedes para hacerla la van a hacer del mismo modo que la que hicimos recién, ¿sí? O sea, ya tengo las 2 manguitas del suéter, ¿sí? Como se ve ahí. Entonces ahora vamos por el cuello del suéter. Bueno, ahora vamos a tejer el cuello del suéter, y para eso yo tengo que tomar los puntos que yo puse para iniciar el trabajo. O sea, yo puse 72 cadenas para iniciar el trabajo, entonces voy a tener que tomar los puntos tejiendo 72 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Yo lo que voy a hacer es un nudo corredizo, como el que hacemos para iniciar cualquier trabajo, y lo voy a ajustar, ¿sí? Lo voy a dejar en suspenso, en el aire, y yo ahora voy a tomar cada una de las cadenitas, ¿sí? Entonces voy a introducir la aguja en cualquiera, voy a pasar el punto de atrás hacia adelante,
y voy a hacer las 2 cadenas de subida. De este modo ya me quedan las 2 cadenitas enganchadas. Está llorando la gatita. Y voy a hacer una vareta en cada punto, en cada cadenita inicial, ¿sí? Lo que yo tengo que ver es tratar de, lo que hago yo, ahí está Irupé, es tratar de enganchar 2 hebras, ¿sí? Ven que yo ahí estoy enganchando, introduzco la aguja debajo de esas 2 hebras, ¿sí? Esto es porque si yo tomo una sola, es como que la cadenita se estira mucho y se va deformando, en cambio así queda más prolijo. A su vez voy viendo que cada punto de la vuelta anterior tenga su correspondiente arriba, ¿sí? Para que no me falte ni me sobre ninguno. Igualmente yo voy contando también. Pero bueno, es como una parte del suéter que tiene que quedar prolija. Y así tejo las 72 varetas, sobre las cuales después voy a tejer el elástico. Punto elástico también para darle una terminación al cuello. Bueno, yo acá ya tomé todos los puntos de la vuelta, o sea los 72 puntos. Voy a cerrar la vuelta como siempre en la primera vareta, después de las 3 cadenas que hice de subida. Cierro con un punto enano. Y ahora comienzo la vuelta con el punto elástico. 3 cadenas de subida, ¿sí? Y en la primera vareta la voy a tejer en relieve por delante y la segunda en relieve por detrás. Voy a ir alternando una en relieve por delante y una en relieve por detrás, como hicimos el punto elástico del torso y como hicimos los puños. Para el cuello vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerle las vueltas que queramos, que nos gusten. Yo por lo general voy probando, pruebo con 2, si me parece que queda muy abierto le hago una más, y así hasta encontrarle el alto que yo desee. Bueno, y así tejemos toda la vuelta hasta terminar y todas las vueltas. ¿Ven cómo va quedando? Una vareta en relieve por delante, una por detrás, y así las vamos alternando. Bueno, yo ya terminé el cuello. Le hice 4 vueltas de punto elástico. Si quieren le pueden hacer más, ¿sí? Si ven que no se cierra bien. Y ahora faltan las bolitas, que son punto por oro, pero tejido por encima, ¿sí? Lo que yo hago por lo general es distribuirlo. Por ejemplo, hago una cada 10 puntos y voy siguiendo toda esa vuelta. Dejo 2 sin bolitas y en la siguiente le hago una cada 10 puntos. Por supuesto el número nunca es exacto porque no siempre mi vuelta va a ser múltiplo de 10. Pero bueno, lo voy manejando. La vuelta que es múltiplo de 11 o 12 lo voy haciendo cada 11 o 12. Depende de la cantidad de puntos que tenga por vuelta. ¿Sí? Eso es una decisión que va a tomar cada uno. Pueden ser más juntos, más separados. Pueden ser cada más cantidad de vueltas. La idea es que queden más o menos esparcidos, ¿sí? En el suéter. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si yo quiero empezar por acá, con la lana del color con el que voy a hacer las bolitas, atravieso el cuerpo de una de las medias varetas, ¿sí? Paso la lana como si tejiera una vareta en relieve, atravesando el cuerpo de la media vareta,
y voy a hacer 3 cadenas de subida y 4 varetas, o sea, un total de 5 porque las 3 cadenas de subida cuentan como varetas, ¿sí? Ahí va. 2, 3, 4, 5. Una vez que tengo las 5 varetas, suelto el rulito que tengo en la aguja, introduzco la aguja por la tercera cadena de subida, por su cabecita así, ahí va, y busco el rulito que dejé suelto y lo paso por ahí. Y así se va a formar la bolita. Yo voy a cortar la lana y esa lana la introduzco por el rulo de la aguja y tiro. Entonces así cierro el punto. Y ahora lo que hago es, de la parte trasera, paso las 2 lanitas que me quedaron. Y ahí las ato con un nudito. Después las voy a emprolijar. En realidad le voy a hacer un nudo triple para que quede más firme, ¿sí? Después le corto los deditos. Y así me queda la bolita. Y así voy a hacer con todas las bolitas que quiera poner en el suéter. Bueno, yo acá ya le hice al suéter todos los popcorn, pororó, pochoclo, como quieran llamarle, ¿sí? Y lo hice de la siguiente manera para que queden distribuidos. Hice 1 cada 10 puntos de manera horizontal y de manera vertical dejé 5 vueltas en el medio, ¿sí? Cada 5 vueltas comencé otra hilera, o sea, lo fui haciendo de manera horizontal. Por supuesto, no todas las vueltas tienen la misma cantidad de puntos, ni todas son múltiplos de 10, entonces a veces me quedo 1 cada 11, alguno cada 12, pero bueno, no tiene por qué ser tan exacto. La idea es que queden distribuidos, ¿sí? Que no se choquen y que queden más o menos uniformes. Bueno, ahora sí ya está terminado, permiso Iru, no quiero molestarte. Ya está terminado, lo único que me va a quedar es, cuando yo tejo con esta construcción, con canesú redondo desde arriba, lo único que me queda es, en la sisa, me queda como este huequito, que le tengo que dar una puntadita, ¿sí? Es el único lugar donde voy a coser con aguja de coser lana. Y después esconder los hilos, por supuesto, estos de atrás de los pororó, los vamos a cortar para que quede prolijo y esconder los hilitos de todo el trabajo. Bueno, así con Irupé me despido. Si les queda alguna duda lo pueden dejar en los comentarios, igualmente si les gustó el video. Y bueno, espero que se animen y que lo tejan, ¿sí? Muchas gracias, esto es Tres Ovejas. Un beso para todos.